cofradías, estimado don Miguel Ángel García Mercado, miembro de la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, hermanos en la fe aquí presentes. Lo primero, dar la bienvenida a todos y agradecer vuestra asistencia en la víspera de la solemnidad de Todos los Santos, al tercer ciclo formativo del Consejo de Hermandades que se ha preparado para el curso 2018-2019. Antes de comenzar, voy a hacer un pequeño resumen del ciclo formativo. El curso, igual que en años anteriores, se ha estructurado de diferentes aspectos cofrades, comenzando con la conferencia de hoy, hablando del ecumenismo, tarea de todos, como término para restablecer la unidad de todos los cristianos y en la que debemos de participar cada uno de nosotros. La siguiente conferencia la tendremos en enero, con un proyecto solidario de la Hermandad de la Veracruz de Cádiz, proyecto de acogida de los niños bielorrusos, que se encuentra enmarcada dentro del capítulo de Caridad y Solidaridad. En febrero hablaremos de la figura de la Virgen María en nuestras vidas. En marzo y en plena Cuaresma tendremos una conferencia del patrimonio textil de las hermandades. Y en el mes de mayo una conferencia que tratará un tema importante para la sociedad y para nuestras hermandades, como es la reciente Ley de Protección de Datos que ha entrado en vigor este año. Con esto finaliza el ciclo formativo que hemos reducido este año, coincidiendo con el 50 aniversario del Consejo, y que debemos compaginar con los diferentes actos que se tiene previsto. Antes de presentar a nuestro conferenciante, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento por cedernos este espacio para poder desarrollar las actividades formativas que el Consejo ha organizado, y asimismo al equipo de trabajo de este Centro de Congresos, Corte de la Real Isla de León, por su disponibilidad y excelente trato. De igual manera, agradecer este año a los diferentes patrocinadores que han apoyado este plan de formación, como son Grupo San Marcos, Clínica Dermatológica Dr. Don González Cabrerizo, Finca Casa, Sánchez Casas, Venta de Vargas, Isla Plaga, Euro 10, El Timón de Roche y Autocar Enrico. Y cómo no, agradecer a nuestro ponente que hoy se encuentra con nosotros, que no dudó en acoger la agenda y ver la disponibilidad del día para poder asistir. Don Miguel Ángel García Mercado es padre de 7 hijos, nacido el 26 de julio de 1964 en Cádiz. Catedrático de Filosofía desde 2010. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla y licenciado en Teología por la Universidad de Navarra. Profesor de enseñanza secundaria en la educación pública por oposición desde 1989. Profesor ordinario del Seminario Diocesano de Cádiz desde 2002. Director de estudios del seminario desde 2014. Así como de la pionera Escuela Diocesana de Arte Cristiano, de la cual tengo el placer de ser su alumno. Coordinador del Seminario Permanente de Filosofía de la provincia de Cádiz desde 2007. Miembro de la Ponencia de Selectividad desde 2007 a 2015. Es orientador familiar. Ha ocupado cargo directivo en diversos centros docentes de la Bahía, siendo director del Instituto de Educación Secundaria La Caleta y del Colegio Guadalete. Actualmente es profesor del Instituto de Educación Secundaria Fuerte de Cortadura, Cádiz, y es profesor asociado de la Universidad Nacional a Distancia con la venia docendi por oposición pública 2012. En el ámbito de las hermandades y cofradías, es vocal de formación de la Cofradía del Descendimiento de Cádiz y colaborador de formación en Cáritas Diocesana. Pronunció el pregón de la Virgen del Rosario en el año 2006 y el sermón de las 7 palabras en el año 2007. Obtuvo en 2016 la Rosa Natural, con la que la Hermandad del Descendimiento premia anualmente a personas implicadas en la Semana Santa gaditana. Ha realizado diversas publicaciones, así como ha participado en multitud de conferencias, mesas redondas, sobre temas docentes, morales y pedagógicos. Con este amplio currículo, ¿qué más puedo decir? Don Miguel Ángel García de Mercado, a quien es un placer cederle la palabra. Muchas gracias. Muy reconocido y tengo muy buenos amigos en la isla. Y bueno, cuando me pidieron que colaborara, para mí me pareció un gran honor y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a intentar ver este tema del ecumenismo, un tema muy importante, desde donde podemos verlo nosotros. Ya han visto que después de todo este tratamiento académico con el que se suele iniciar las conferencias, se ha hablado de mí como uno de los aspectos fundamentales de mi vida, como un cofrade, ¿vale? Una persona de toda la vida de las hermandades, enamorado profundamente de nuestra Semana Santa, como nos pasa a todos los que estamos aquí. Si recuerdan esta escena tan bonita que nos cuenta San Juan, ¿verdad? Testigo directo en su Evangelio, los soldados, pues, como vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Los soldados
muchas veces recibían una soldada, de ahí no su nombre, pero muchas veces lo que obtenían era pues, de las conquistas, incluso de los reos. El reo, en el caso del señor claramente, que pasaba a formar parte en cuanto era juzgado del Estado y por tanto se podía hacer con él lo que se quisiera. ¿Qué se hacían con sus prendas? Pues normalmente se repartían en 4 partes. Pero, ¿y la túnica? Era la túnica sin costura, tejida desde arriba, toda ella. Dijeron pues entre sí, no la rajemos, puesto que era valiosa, pues lo mejor es que uno se quedara con ella. Si no, echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice, sorprendentemente, repartiéronse mis vestidos y sobre mi vestido echaron suertes. San Mateo nos refiere también, de modo más sintético, una vez que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. Menciona San Juan el Salmo 22, 19, salmo extraordinariamente importante, lleno de referencia a la pasión del Señor, escrito 700 u 800 años antes de estos hechos. Dice el texto, ¿verdad? Muchos toros me han rodeado, ávidos abren su boca contra mí, mi corazón es como de cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se hace con mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, ¿vale? Y dice, y se lo he puesto en rojo para que lo puedan ver ustedes bien, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Inahé, grafé, preroxe, que traducimos habitualmente para que se cumpliese la escritura, gegrafé, dice el término griego, ¿verdad? Pero el verbo preroxe es mucho más. La pleroma es la plenitud, la perfección, el acabamiento de algo. Llama la atención esa túnica sin costura, lo que en griego dice gitón aragós, conocida por la tradición como túnica inconsútil. Esta misma tradición nos cuenta, nos dice que fue cosida por la propia Virgen María cuando Jesús tenía 12 años y era cuando empezaba la edad nubil. Yo que soy tremendamente respetuoso como ustedes con todas las tradiciones, una tradición muy bonita, pero o la túnica iba milagrosamente creciendo con el Señor o le habría quedado muy pequeñita a los 33 años, ¿vale? Pero es un detalle hermoso y es verdad que alguien, el Señor tiene amigos de todo tipo, ¿verdad? Tiene amigos muy pobres y tiene amigos con posibilidades. De hecho, todos estos días antes de la pasión, el Señor ha ido a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro, que se ve que eran personas que tenían posible. Y bien la Santísima Virgen, bien cualquiera de estas damas que la acompañaban, pues había construido una túnica de un solo tejido, que era valiosa, y que los soldados se quedaron. Bien, esas mismas fuentes las sitúan en Tréveris. De hecho, podemos ir a visitarla. Lo que pasa que hay un competidor, ¿verdad? Como suele pasar con estas cosas muy venerables, que rápidamente uno dice, bueno, pues a ver qué hacemos. Y yo creo que al final estos van a terminar partiéndola por la mitad, porque en Argentel, en Francia, también es venerada otra muy antigua. Esa túnica que por su valor, hecha de una sola pieza, los soldados no la rasgaron, y aquí es donde viene la diapositiva que iba a poner, simboliza desde el tiempo de los padres de la Iglesia la unidad de la fe y la unidad de la Iglesia. Que Jesús había pedido poco antes al Padre en la oración sacerdotal de la Santa Cena. Si recordamos ese momento de profundísima intimidad en el que el Señor está con sus discípulos, les dice, no ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra. Nosotros, año 2018. Que todos sean uno, ut omnes unum sint. ¿Por qué lo pongo en latín? Para que ustedes, cuando yo les hable luego de la encíclica del Papa, entiendan por qué se llama, cómo se llama. Porque así es la terminología, que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este símbolo de unidad que Jesucristo ruega al Padre, y la oración es omnipotente, y la de Jesucristo especialísimamente, pues de alguna manera presenta este deseo último del Señor de que los cristianos estén unidos. San Cirilo de Alejandría, padre de los primeros tiempos, dirá, todos nosotros, una vez recibido el único y mismo Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos fundimos entre nosotros y con Dios, pues aunque seamos muchos por separado, Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros,
Ese espíritu único e indivisible reduce por sí mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí, en cuanto subsisten en su respectiva singularidad, y hace que todos aparezcan como una sola cosa en sí mismo. Este ruego del Señor, este profundo deseo, fue como casi todas las cosas vulnerado con nosotros muy pronto. Nosotros hemos ido rompiendo esa unidad, poquito a poquito, hemos hecho trozos de esa túnica inconsútil, ha sido culpa de todos, primero por los que no aceptaron los concilios cristológicos, como los arrianos, sobre todo los nestorianos, porque prácticamente los arrianos desaparecieron muy propios, pero nestorianos pocos hay todavía, ¿vale? En segundo lugar, después, cuando en el año 1000 aproximadamente la Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia romana, ¿vale? Rompiendo de alguna manera esos dos pulmones con los que de alguna manera respiraba la Iglesia. Más tarde con la Reforma protestante, que además disgregó a los protestantes en multitud de confesiones, a veces más opuestas entre sí que con la Iglesia católica. Este es un dato que quiero comentar, porque cuando luego después hablemos de todos los esfuerzos de la unidad, no podemos olvidar que esto implica un problema, y es el problema de que cuando yo logro un acuerdo con Pepito, me separo de Juanito, ¿vale? Con lo cual la posición es una posición muy compleja, Esto que algunas veces nosotros lo vemos desde fuera y decimos, bueno, pero esto no es tan sencillo como darse un apretón de mano. Bueno, es complejo, porque me pongo de acuerdo con el vecino del cuarto y entonces eso me aleja del vecino del quinto. Y especialmente dentro de las confesiones protestantes, que por ejemplo un luterano frente a un testigo de Jehová, los vínculos en común que les unen son muy poquitos. O sea que por tanto intentar dar pasos de unión es un tema lento, complejo. A final del siglo XIX, los veterocatólicos, que prácticamente para nosotros serán desconocidos, pero que formaban un pequeño grupo a raíz del Concilio Vaticano I, que se separó de la Iglesia Católica cuando el Concilio Vaticano I enuncia la infalibilidad del Santo Padre en materia de fe y de costumbres. Y por último, el último rasgo ha sido la hermandad sacerdotal de San Pío X, ¿verdad?, con el obispo Lefebvre, de la que luego hablaremos. Entonces, a jirones, ¿vale? La túnica del Señor que está ahí en Treveris tan bonita, desde un punto de vista espiritual nosotros la hemos hecho pedazo. ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues en el siglo XX pasa que las visiones, tanto católicas como de otras confesiones, van haciendo notorio algo que en África, en Asia, se empieza a convertir en un escándalo. Ustedes no nos traen a Jesucristo, ustedes no nos traen la paz, ustedes no nos traen la unidad, porque están separados entre ustedes. Claro, tenemos que darnos cuenta de que esto va creciendo cada vez más. Hoy día, algo que no ocurría hace 50 años, pero hoy día, entre América, África y Asia, componen el 70% de los cristianos, ¿vale? Con lo cual, son gente, América más tiempo, porque lleva bastante más tiempo, pero son gente que intentan vivir esa unidad desde el primer momento y que les sorprende la división, como les habría sorprendido a los primeros cristianos, hemos escuchado, ¿verdad? Y por eso ha resultado tan difícil el fin de esa unidad, que como el mismo Jesús decía, era fundamental para que el mundo crea que tú me has enviado. Por tanto, primer hecho, las misiones, que de alguna manera nos llaman a todos a la unidad. Segundo, si no tenemos la unidad de la fe, vamos a tener la unidad de la sangre. El siglo XX y el siglo XXI se están llevando vidas y vidas y vidas y vidas en estos territorios de gente que es profundamente fiel. Llegó hace muy poquito al seminario la historia de un sacerdote nacido en Irak, mandado por su obispo. Estudió primero ingeniería, vocación sacerdotal desde muy joven, pero estudió ingeniería, su padre se lo pidió, termina ingeniería, se va al seminario. Y el obispo dice, esta es una magnífica cabeza, lo voy a mandar a Roma a estudiar. Lo manda a Roma a estudiar y está allí 5 años estudiando. En Roma, quédate como profesor. Dice, no, yo he venido para formarme, no para quedarme. Se va a Irak, lo nombran párroco, a los 16 meses de párroco le dieron 3 tiros, ¿vale? Lo mataron. Y así, como pueden ver,
No sé si lo ven desde lejos, pero el rojo es extrema persecución, y no son pocos los sitios donde hay extrema persecución, ¿vale? Ahora mismo se está celebrando por sexta o séptima vez el juicio de Asia Bibi, una señora cuyo único mal fue hacer un poquito de apostolado y defender su fe en el pueblo donde había 150 familias musulmanas y 2 familias cristianas. Ella va al pozo con las demás se meten con ella, y ella contesta lo siguiente, con este ingenio de estos cristianos que saben que se están jugando la vida, ¿vale? Este sacerdote jovencito, les lleva una foto suya reciente a sus padres 2 días antes de que lo maten. Yo creo que ya previendo de que voy a durar poco, porque ya le han amenazado. Si tienes la iglesia abierta te vamos a matar. No por hacer un apostolado extraordinario, no por tener la iglesia abierta, Bueno, pues Asia Bibi llega allá a la fuente, se meten con ella y dice, bueno, Jesucristo ha muerto por mí, ¿qué ha hecho el profeta por vosotros? A la cárcel, condenada a muerte por blasfemia. 9 años lleva esta mujer en la cárcel, sin ver a sus hijos. Esa es la situación, Severa persecución, Muchos sitios, Muchos sitios. Nos sorprende que hay una persecución importante en sitios de cierta tradición cristiana. En México, hay zonas de México donde el sacerdote, por defender al pueblo y sobre todo con las grandes mafias, se está jugando la vida. Yo suelo leer una página que se llama Zenit, y no hay mes que no haya un hecho desgraciado de un sacerdote al que se lo encuentran muerto. En estas circunstancias estamos viendo, claro, este ecumenismo de la sangre hace que, bueno, pues que la gente se plantee con mucho ardor el tema de intentar conseguir la unidad. Las iglesias luteranas van a formar pronto el Consejo Mundial de las Iglesias, al que la Iglesia Católica tarda en unirse por un temor que siempre la Iglesia ha mantenido, de que se pensase que todas las confesiones guardaban del mismo modo la revelación. Lo que era imposible, entre otras cosas, porque entre ellas mismas decían cosas diferentes, ¿vale? La Iglesia no había permanecido ajena a este impulso, ya intentó por 2 veces, en la Edad Media, siglo XIII, 2 grandes concilios unionistas con los ortodoxos, sobre todo el concilio de Lyon, segundo concilio de Lyon, donde yo como filósofo es un concilio muy interesante porque al ir se muere Santo Tomás de Aquino, en el concilio se muere San Buenaventura y al volver se muere San Alberto Magno. Es decir, los 3 grandes científicos, por el caso de San Alberto Magno es un gran científico, aparte de otras cosas, y filósofos de esa época, se los lleva el concilio, uno no llega, el otro muere allí, el tercero a la vuelta. ¿Vale? Se intentó esta unión y sobre todo a partir de León XIII, ya en el siglo XX, se va a buscar unos vías de encuentro para la unidad. Este objetivo, al que llamamos ecumenismo, la vuelta de la unidad, se convierte en objetivo prioritario con este documento tan importante que a mí me gustaría que con tranquilidad, sin empacharse, si ustedes pueden, se busca en la página del Vaticano, se puede bajar con mucha facilidad, lo leyeran tranquilamente, que se llama Unitatis Redintegratio, un artículo, un decreto que marca las líneas del ecumenismo católico. Y a él se van a unir después 2 encíclicas magníficas de San Juan Pablo II, Ut Unum Sin, por eso les mencionaba antes el texto, que todos sean uno, dedicado al ecumenismo en general, y en segundo lugar, Orientale Lumen, dedicado específicamente a la Iglesia griega. Uno de mis temas, de los temas además al que yo dediqué mi tesis doctoral y al que el pobre de Ramón aquí presente me soporta, que es la filosofía del arte. La filosofía del arte en Oriente ha cambiado muchísimo, en la ortodoxia ha cambiado muchísimo a partir de esa segunda carta apostólica, Orientale Lumen, donde el Papa demuestra un conocimiento y un profundo reconocimiento del arte oriental, de su valor espiritual para toda la Iglesia, y de verdad les sorprendería las ediciones de los grandes maestros sobre iconos de la Iglesia oriental previos a ese documento, donde cada vez que se menciona la Iglesia católica, bueno, donde se menciona que el gótico ya es prácticamente pecaminoso, o sea, el gótico ya es una desviación. Imagínense ustedes meter una guitarra en una iglesia, ¿vale? O sea, el gótico ya es una desviación, y el órgano, eso es un instrumento. Y los que están escritos, incluso las ediciones de las mismas grandes obras,
en ediciones posteriores escritas después de la carta con un respeto lógicamente ganado, porque todo esfuerzo de unidad implica, y esta es si solo con esto se lo llevaran ustedes a sus juntas de gobierno y a sus hermandades, yo ya sería el hombre más feliz del mundo. Todos los vínculos de unidad parten de una puerta que se abre hacia afuera. Yo tengo que abrir la puerta. Ejemplo manifiesto para que entendamos esto dentro de la Iglesia Católica, acabamos de hablar del concilio, es la declaración de los obispos polacos. Polonia ha sido triturada literalmente por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tiene motivos de algo es de quejarse. Bueno, pues en el concilio los obispos polacos se reúnen, además fue muy criticado por el gobierno comunista y mal entendido en un primer momento por la población, se reúnen y piden perdón a los obispos y a la nación alemana y aceptan el perdón si es que lo quieren dar, si ellos lo mandan. Los obispos alemanes inmediatamente hacen lo mismo. Desde ese momento las relaciones bilaterales entre Polonia y Alemania cambiaron brutalmente. Pero claro, pensemos en mi hermandad, que tiene este problema con esta otra hermandad, ¿verdad? Por las cosas que todos sabemos, los que llevamos muchos años en la Junta, ¿verdad? Porque me han quitado tal esquina, porque han ocupado tal sitio, porque nos pusimos todos de acuerdo en que ninguno iba a ocupar el altar mayor, ¿verdad?, para sus cultos, y estos tíos han puesto allí sus imágenes en el altar mayor y esto no se lo perdonamos, etcétera, 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 porque cuando van delante van demasiado despacio y cuando van detrás nos van empujando. Yo recuerdo, ya está en el cielo, le quería mucho y he rezado mucho por él, ya falleció, un hermano mayor de una hermandad de Cádiz que iba detrás de otra hermandad todos los años. Y se decidió, porque ellos decían que iban justo detrás, iban muy pegados, la primera de las hermandades dice una especie de vuelta y permitiese pasar a ellos delante. Y me lo encontré por la calle y le dije, es una bellísima persona, ¿eh? Y era una bellísima persona, o sea que no lo critico, ¿eh? Le dije, bueno, enhorabuena, ahora podréis ir a vuestro ritmo, si no, ahora nos toca a nosotros ir despacio, ¿vale? Así somos nosotros, así somos nosotros los cofrades, pero somos amigos, bendito sea Dios, pero bueno, pero tenemos que luchar. Qué bonito, ¿eh? Este gesto de, te pido perdón, y díganme, ¿por qué no va a pedir perdón si ustedes no han matado? Te pido perdón para darte la oportunidad de que tú me pidas perdón y nos podamos perdonar mutuamente, ¿vale? Bueno, pues esto, lógicamente, ha ido creciendo. Ya digo, gracias a esa carta. Juan Pablo II posiblemente esta sea una de las grandes frustraciones de su vida, el tema de los enormes esfuerzos, ahora hablaré en concreto, que hizo, esto para que nosotros aprendamos, con respecto a las iglesias orientales, sobre todo a la iglesia rusa, y lo poco que recibe. Tenemos que darnos cuenta de una cosa que posiblemente no sepamos, y es que la Iglesia Católica es una, no quiero decir lo contrario, todo lo contrario, pero en realidad está formada por 24 iglesias. 24 iglesias con dos códigos de derecho canónico. El código de derecho canónico occidental, que agrupa la iglesia latina, la iglesia romana, y 23 iglesias más, que son iglesias que o bien permanecieron siempre fieles a Roma, o se han ido incorporando gracias al esfuerzo ecuménico que se ha ido realizando. En muchos casos se diferencian por el rito, pero no siempre por la jurisdicción. Incluso hay veces en el que hay el mismo obispo, varios ritos, y hay veces que hay varios ritos y por tanto varios obispos, ¿vale? Para que ustedes hagan una idea, en la capital del Líbano hay 3 obispos católicos, porque hay 3 ritos distintos. Bien, 7 grandes tradiciones litúrgicas, la tradición latina, ¿verdad?, que está la iglesia romana con el rito ordinario y desde hace muy poquito, justamente para favorecer la vuelta de estas personas de la orden de San Pío X, el rito extraordinario y otros ritos menores. Si van alguna vez a Toledo pueden ver el rito mozárabe, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, la tradición litúrgico-alejandrina. Claro, para nosotros, si ahora ustedes se ponen en plan cantabilizador y dicen, Miguel Ángel, ¿cuánta gente pertenece a este rito? Pues no hay comparación entre uno y otro, pero aquí estamos hablando de ritos profundamente históricos. Estamos hablando de tradiciones que se remiten a los apóstoles y que, por tanto, exigen y merecen una veneración, ¿vale? Y bueno, que la Iglesia se adapta lógicamente a cada territorio, y más cuando se adaptaba en origen. La Iglesia copta, la Iglesia etíope, la Iglesia de Eritrea, la tradición litúrgico-bizantina, que como se dan ustedes cuenta,
engendra a muchas personas: melquita, griega, italo-albanesa, ucraniana, bielorrusa, rusa, búlgara, eslovaca, húngara, croata, serbia, rumana, rutena, albanesa y de Macedonia. La tradición litúrgica armenia, ahora mismo, hace 2 días, ha estado el catolicón de los armenios con el Papa, ¿vale? Renovando los lazos, muy gracioso, con estos gorros que tienen, negros que les ocupa todo, que está sufrido, gente, los turcos los han de estos, desde el gran genocidio del siglo XX que no se quiere reconocer, un genocidio, estamos hablando de 15 millones de muertos, no estamos hablando de 300.000 personas, que ya sería una alarma terrible, han sido exterminados. ¿Vale? La tradición litúrgico-maronita, de la iglesia maronita, la tradición litúrgica antioquena, con la siríaca y la siro-malankar, muy fuertes, por ejemplo, en la India, y luego la tradición litúrgica caldea, que es la caldea y la siro-malabar. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que nos tiene que dar la impresión muy clara de que ya la iglesia está abierta y ha acogido a muchas de estas personas. ¿Vale? Esto tiene el problema, luego lo comentaré, de ser la solución y a la vez, curiosamente, el inconveniente. Claro, las personas que han permanecido fieles en la iglesia ucraniana, personas que han sufrido persecución durante muchos años por parte de los zares, por ejemplo, por ser católicos, que han sufrido 3 veces más persecución que los ortodoxos por parte del comunismo, ¿ahora qué vamos a hacer? Damos la mano al patriarca de Rusia y le decimos: ¿todas las iglesias para ti? Cuidado, 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 ahora mismo se ha hecho un gesto diplomático sin precedentes, extraordinario, por el que hay que rezar mucho, que es el esfuerzo del Santo Padre. Ya el Papa Benedicto había dado un paso importante en China. Saben ustedes que hay 2 iglesias en China. Está la iglesia patriótica, que es un invento de los comunistas para tener control al catolicismo, que tiene aproximadamente entre el 20-25% de los fieles, y el 75% de los fieles, que en China no son muchos, pero que ya son 30 millones de personas, y 30 millones de personas en China estando perseguidos, quiere decir 30 millones de católicos de verdad. Al domingo siguiente de que este sacerdote muriera, la iglesia estaba llena, Al domingo siguiente de que en Egipto pusieran 2 bombas en la iglesia católica, ¿vale? La iglesia estaba llena. Vamos, aquí nos ponen una bomba y le llamamos al cura por teléfono para decir: mire usted, a ver si podemos buscar algún sitito donde no nos vayan a pillar, ¿no? La gente se juega la vida, 75% de la iglesia clandestina. Claro, esto es un enorme problema porque los obispos que el Papa nombra no los reconoce el gobierno chino. Los obispos que nombra el gobierno chino, naturalmente, no lo reconoce el Papa. Es de broma que después de tantas historias y tantos cambios políticos en el siglo XXI, ¿verdad?, el único gobierno que quiera tener derecho de elección de obispos sea el gobierno comunista. O sea, esto es de chiste. Pero bueno, pues así. ¿Qué se ha intentado? Pues vamos a intentar a ver si podemos vivir unidos. Claro, esto va a arreglar muchos problemas, pero es muy duro para las personas que han sufrido directamente la persecución. El obispo, les pongo un ejemplo, se murió el obispo de Shanghái, fue elegido un obispo que tuvo el advenimiento de las autoridades comunistas porque resulta que había estado en un seminario de la iglesia patriótica, con lo cual pero era claramente romano. Bueno, pues muy bien, se le nombró, el Santo Padre dijo que sí, muy bien, y en la ceremonia de ordenación como obispo, al final el hombre coge el micrófono para agradecer y dice: yo estoy a una con el Santo Padre y lo que el Santo Padre diga. Ese hombre lleva 8 años en encarcelamiento en su casa. O sea, lo cogieron, tal como dijo esto, lo cogieron, lo metieron en un coche, lo llevaron a su casa y no ha vuelto a salir. Esta situación que muchas veces decimos, es que yo, cuando la iglesia me necesita, doy un paso para adelante, sí, pero es que hay hermanos nuestros que lo están pasando mal, y lo están pasando mal de verdad. ¿Los vamos a dejar solos ahora? Claro, esto es la solución, porque tienen su propio código de derecho canónico, tienen su independencia, son elegidos según sus propias tradiciones, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en el caso concreto, para que ustedes sitúen, de la iglesia armenia sigue la antiquísima tradición
de que son un consejo, el consejo de sacerdotes, el que elige al obispo. Y el Santo Padre refrenda esa elección, porque respeta esa tradición, que es una tradición que hubo en tiempo también en la Iglesia romana, pero que hoy no existe, ¿vale? Quiero decir que no hay una pérdida de sus tradiciones propias, pero lógicamente lo que querrían es que desaparecieran estas iglesias y todas las personas que han estado detrás. En muchos casos, insisto, con un sufrimiento muy grande por mantener la fe. Bueno, ¿qué se ha ido haciendo? ¿Cuál es la situación actual del progreso ecuménico? Es muy difícil hacer un resumen y yo quiero ser breve, ¿vale? Por dos motivos, ¿eh? El primer motivo es que es algo abierto, siempre esperanzado de crecer y siempre amenazado de retroceder. Esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? Comentamos hace un momentito que imagínense ustedes lo difícil que es la perspectiva ecuménica cuando nos reunimos las hermandades del día, ¿verdad? Y decimos, oye, mira, es que a mí me gustaría salir un poquito más tarde, o a mí un poquito más temprano, o a mí me gustaría pasar por aquí o por allí, y los gritos llegan hasta Venezuela, ¿vale? Así que es normal, ponerse de acuerdo no es fácil. Siempre se crece, siempre estamos esperanzados, este nuevo documento, esta nueva circunstancia. Vamos a ver cosas muy actuales, hace muy poquito tiempo, ¿eh? Pero claro, siempre se puede ir para atrás. Segundo tema, lo que comentaba, no se puede llegar a acuerdos globales porque lo que nos diferencia de uno es lo que nos asemeja a otros. Y por tanto esto tampoco es un mercadillo en el que yo voy engañando a la gente y le digo a uno, mira tal, no, lo que hay que intentar es. Sin embargo, se han logrado avances notables que llenan nuestro tiempo de esperanza, especialmente, como decía antes, a partir del Concilio Vaticano II. Vamos a hacer un retroceso a la inversa, Las primeras divisiones, sobre todo muchas de las comunidades que se fueron separando de la fe de los concilios, han desaparecido con el tiempo, la mayoría absorbidas por la ortodoxia o por el empuje del Islam. Tristemente, hoy está muy difundido, lógicamente fuera del Islam, porque esto no se puede decir en una mezquita, que el entendimiento que tenía Mahoma del cristianismo, un entendimiento puramente nestoriano, donde Jesucristo es una criatura más, bueno, un individuo elevado, pero no es Dios, como dice la fe cristiana, ¿no? A partir de ese entendimiento tiene sentido una nueva revelación. Si Jesucristo es el Hijo, si es la palabra de Dios encarnada, Él es la última revelación, Él es la plenitud de la revelación. Si Jesucristo es uno más de los profetas, muy alto, lógicamente caben posteriores revelaciones. Entonces, en el ambiente nestoriano en el que Mahoma surge, es donde esto es posible, ¿vale? Bien, muchos de ellos sufren hoy una persecución radical del islamismo más fuerte y se unen a nosotros en el testimonio de la sangre, como acabo de contar. Bastantes de las que han permanecido han ido alcanzando valiosos acuerdos con la Iglesia, especialmente en la época de San Juan Pablo II, llegándose a credos comunes, con actuaciones cristológicas para conseguir que la gente real reconociera su fe, sin que esto implique perder la nuestra, verdaderamente heroica. Ahí hay gente enterrada en el Vaticano que se dedica fundamentalmente a esto, a pensar, a mandar un documento, a avanzar, a conversar con otros. Mira, podríamos llegar a una fórmula de acuerdo en la que, insisto, clave, sin perder ellos su visión de la fe, su tradición, puedan aceptar la fe de la Iglesia Católica. Cuando esto se consigue, bastante de estos ritos, ha habido por lo menos 25 encuentros de estos positivos en vida de Juan Pablo II, de pequeñas iglesias, en algunos casos que conservaban a lo mejor 1000 fieles, 2000 fieles, pero eso da igual, porque son históricas, son muy antiguas, y Cristo, si algo ha mandado al Papa, recordamos el texto de San Lucas, es confirmar a sus hermanos la fe. La ortodoxia, en segundo lugar, lo más cercano, muchas veces lo más alejado, pasa en la familia, pasa en los pueblos, pasa en la fe, ¿vale? Nos une casi todo, todos los primeros concilios, que son los fundamentales para el credo, los 7 sacramentos, el culto a la Santísima Virgen, el origen apostólico de las diversas comunidades, el amor común a los padres de la Iglesia, la presencia del verdadero sacerdocio. Uno diría, bueno, ya está, ¿qué problema hay? Bueno, pues es muy poco lo que nos separa, pero nos separa. Algunas cuestiones sacramentales, sobre todo el tema que uno nunca sabe muy bien si fue causa o fue excusa de la procedencia del Espíritu Santo. La fe católica dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo,
La fe ortodoxa dice que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Y dirán ustedes, pues, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia está ahí. El papel del romano pontífice, que en momentos, claro, Roma no era nada y Constantinopla era la capital del mundo. Y entonces Constantinopla fue creciendo, hasta que en un momento, en el año 1000, pues pensaron que podían vivir perfectamente sin nosotros. Momento absolutamente clave, el encuentro entre Pablo VI con Atenágoras, ¿verdad? En el Concilio Vaticano II, Papa se desplaza a Turquía. Hay que darse cuenta de que aquí tenemos un problemón. El problema es el interlocutor. ¿Quién ha sido el gran referente de la ortodoxia a lo largo de la historia? El patriarca de Constantinopla. Pero hoy Constantinopla es una población turca, ¿vale? Donde el poder del patriarca está allí medio prisionero, donde su impacto en el resto es reducido y donde el patriarcado ruso, surgido en el año 1000, o sea, los rusos se bautizan, el príncipe y su pueblo se bautizan en el año 1000, pues son relativamente recientes y tienen mucho peso. Entonces, claro, es fácil hablar con el patriarca de Constantinopla, pero no tan fácil hablar con la Iglesia rusa. Por eso ha habido avances y retrocesos, porque paradójicamente, como os decía, la solución es el poder. Como ya lo he explicado, no voy a darle más vuelta. La Iglesia uníata, que es la Iglesia que nos ha permitido permanecer, les ha permitido en la fe católica con sus propios ritos, con sus propias circunstancias. Piensen, por ejemplo, que es algo característico del rito romano, desde el concilio de Elvira, que los sacerdotes, o sea, que las personas reciben el diaconado y en el estado en el que reciben el diaconado, en ese estado se tienen que quedar. ¿Vale? Eso es lo que dice propiamente el canon. Es decir, que si una persona está casada, pues recibe el diaconado permanente, ¿vale? Si una persona está soltera, recibe el diaconado y tiene que quedarse soltera. Hay en Cádiz diáconos permanentes, chicos jóvenes, un chico Carlos, que estudió conmigo en el seminario, que es diácono permanente, posiblemente nunca se ordene de presbítero, pero se ordenó como célibe y es célibe. La Iglesia ortodoxa, la Iglesia católica de rito griego, la Iglesia católica de rito ortodoxo, tiene la posibilidad de que personas que han recibido diaconados casadas reciban también el presbiteriado. Y eso son tan católicos como nosotros, tan católicos como nosotros. Eso no pasa en la Iglesia latina, pero pasa. ¿Por qué? Porque la Iglesia romana respeta las tradiciones multiseculares que estas personas tienen. ¿Vale? Bien, es el problema, pero también es la solución. Me gustaría que le echaran un vistazo, por favor, al Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Verían ustedes, los que sepan un poquito de derecho, tampoco hace falta ser licenciado, uno ve ahí un respeto extraordinario por todas y cada una de las tradiciones propias. Entonces, siendo la solución sobre el problema, la Iglesia rusa lo que pide fundamentalmente es su disolución. Está el patriarca Kirill, ¿verdad?, de la Iglesia rusa, y eso el Papa no puede hacerlo jamás, porque no se puede vender la lealtad de las personas como moneda de cambio. Además piden que los convertidos en esa zona, que son miles al año, miles, no mil, miles al año en Rusia hay miles de conversiones al catolicismo. La gente viene de la nada, viene de la nada, y lógicamente los que han sido un referente claro contra el comunismo, en el sentido de que el comunismo fue a por ellos, han sido los sacerdotes católicos, las personas del rito católico, con lo cual las conversiones mayoritariamente se hacen al catolicismo. Y lo que pide el patriarca es, no todos, que se conviertan a la ortodoxia. Yo tampoco no podemos coger a las personas y decirles lo que tienen que hacer en estas circunstancias. La ortodoxia rusa estuvo muy reacia a los esfuerzos de Juan Pablo II, que se ofreció a visitar Rusia en diversas ocasiones. De hecho, San Juan Pablo II tuvo un acto extraordinariamente singular. En 2004 envió al patriarca ruso el icono de Kazán, protector de Rusia. El icono de Kazán es uno de los 3 iconos más importantes del mundo. Los comunistas en el año 17 lo cogieron, lo fueron a destruir, pero luego se lo pensaron mejor y dijeron, aquí podemos sacar dinero. Y una asociación católica norteamericana lo compró, se lo regaló al Papa. El Papa lo tuvo 8 años en su apartamento, en el oratorio que tenía en su apartamento donde celebraba misa,
y dijo, qué mejor manera de demostrarle a la Iglesia Ortodoxa rusa el afecto que le tenemos que darles lo más preciado también para el Papa, que su nombre es eslavo y que es un nombre, por tanto, de la tradición de los iconos. Bien, el icono de Kazán es la imagen más venerada de la Iglesia rusa y estaba en posesión de la Iglesia Católica. ¿Qué se hizo? Se entregó a la Iglesia Ortodoxa. No es poco, se enfadarán ustedes, no es poco. El patriarca Alejo II agradeció y aceptó la imagen. No es poco, pero, lógicamente, no fue a Roma, sino que envió a su secretario. Y no permitió que el Papa Juan Pablo II pudiera visitar Moscú, pese a que una y otra vez, incluso haciendo muy anciano, contra el Consejo de los Médicos, pareció que se iba a conseguir una oportunidad. El Papa se ofreció, pero no se le permitió. Tanto ha sido así que ¿cómo podemos conseguir, si el patriarca no puede venir a Roma porque le parece que es bajar de categoría y no deja entrar al Papa en Roma? Pues ahora una circunstancia graciosísima, que es que ¿cómo se han unido el patriarca Kirill y el Papa Francisco? Pues se han unido en La Habana, aprovechando el viaje del Papa Francisco a La Habana, y como en el fondo saben ustedes que aquí los lazos entre la nueva nación soviética y el comunismo no siguen manteniéndose, pues el patriarca Kirill se encontraba muy cómodo de ir a La Habana, y allí se pudieron reunir los dos, donde se habló mucho y donde se habló de forma muy desarrollada y donde por tanto hay muchas esperanzas de ir progresando. Con los protestantes se van teniendo encuentros ecuménicos. En 1999 se firmó un documento, un hito extraordinario, un documento conjunto entre luteranos y la Iglesia Católica sobre la doctrina de la justificación, que era lo que había separado a Lutero de Roma, y al que se han ido adhiriendo los metodistas, por ejemplo, a lo largo de estos años, y el año pasado, en 2017, se adhirió a ese documento la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas. Por tanto, no piensen ustedes que no se dan pasos, se dan y muchos, pero van despacio. El problema es la enorme diversidad de ritos, de creencias, de posiciones, que piensen ustedes que incluyen la ordenación incluso episcopal de mujeres, la aceptación del aborto, la aceptación del divorcio, dependiendo, porque hay gente que no. Ahora mismo en Estados Unidos un católico está muy unido, por ejemplo, al movimiento evangelista, pero los dos están muy de acuerdo en la lucha a favor de la vida. Son medios que permiten estar cerca. Por ejemplo, en Nigeria, ahora mismo, donde la iglesia anglicana es una iglesia muy notoria, caló muy profundamente, hubo muchas conversiones al anglicanismo, ahora mismo con el avance de los radicales islamistas, pues están profundamente unidos porque están defendiendo las mismas cuestiones. Este plantea el enorme problema, ¿verdad?, de las personas que vienen aquí, que son profundamente proselitistas de la población católica tibia, tanto en América del Sur como en Europa, y que es labor, entre otras cosas, muestra de las hermandades, que el católico de a pie, que muchas veces mantiene de su fe pues la devoción a unos titulares, la devoción a unos cultos, le permitamos crecer en ese ámbito para que no le llegue un protestante medianamente versado en la escritura, bastante más que él, por desgracia, y le líe la cabeza. Y por tanto ahí nosotros tenemos que ser conscientes de estar atentos a estas circunstancias. ¿Vale? Este alejamiento, sobre todo en la iglesia anglicana, de la fe y las costumbres cristianas originarios, por la admisión de un montón de cosas, se admitió lógicamente el divorcio con Enrique VIII, lo han ido admitiendo, ha llevado que sobre 2014 parroquias enteras, incluso diócesis enteras, han pedido su entrada en la Iglesia Católica. Una circunstancia inimaginable, y entonces el Papa Benedicto en ese momento pues cogió y organizó un priorato para que pudieran entrar estas personas, ¿vale? Y estas personas han pasado a formar parte. Estamos hablando entre Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de África, estamos hablando casi cerca de 1 millón de personas, Esto no sale habitualmente en la prensa. Esto es real, personas que han pasado del anglicanismo al catolicismo, que lógicamente los que eran obispos han tenido que dejar de ser obispos, los que eran sacerdotes han tenido que dejar de ser sacerdotes propiamente hablando, porque la Iglesia nunca ha admitido, en el caso del anglicanismo, nunca ha admitido la ordenación sacerdotal,
pero que se han preparado en sus propios seminarios y que luego se les ha ordenado. Ahora mismo, normalmente, para poder ayudar a estas personas, los sacerdotes casados, ya se está empezando a entrar en los seminarios, igual que en la Iglesia romana, pues chicos que van célibes al seminario, no pasa a mí, en el Seminario San Bartolomé o aquí en el Seminario Neocatecumenal que tiene su sede en San Fernando. Bien, con la Hermandad de San Pío X, que son tradicionalistas, pues se ha intentado hacer muchas cosas. Los papas han tenido, yo creo que, una enorme paciencia y sobre todo un momento culminante ha sido el permiso para toda la Iglesia la celebración del rito de San Pío V, anterior a la Reforma Conciliar. El Papa Benedicto, un hombre muy listo, sabía que ese rito no se había abolido, con lo cual lo único que tuvo que hacer es permitirlo como rito extraordinario. Si alguno tiene interés, yo personalmente nunca he asistido, porque soy una persona del 64, ya muy viejo, pero soy postconciliar en ese sentido. O sea, Sacrosanctum Concilium y yo tenemos prácticamente la misma edad, que es la Reforma Conciliar, pero a la una en la iglesia de San Felipe Neri, por si alguien tiene interés, se celebra, por lo menos se celebraba todos los domingos la misa según el rito de San Pío V, ¿vale? Bueno, es una posibilidad, una misa católica, cualquier religión. Quiero que sepan que la Iglesia Católica, con respecto a nuestros hermanos ortodoxos, ha reconocido la licitud de los sacramentos. Es decir, que yo mañana me voy a Atenas de viaje, no encuentro una iglesia católica y en una iglesia ortodoxa a escuchar la misa del domingo, suponiendo que me entere de algo, ¿vale? Estoy escuchando la misa del domingo. Es más, si yo resulta pues que si un desgraciado he cometido un pecado grave y voy a ver al párroco ortodoxo y el párroco ortodoxo me entiende, que sería entonces el problema fundamentalmente, pues si me da la solución la he recibido, ¿vale? O sea que reconoce, por tanto es más, se ha cedido en Roma una iglesia para que las personas de rito ortodoxo que no son católicos, que viven en Roma, son tanto por ciento importante, puedan poder celebrar su rito. Termino ya, rasgos del ecumenismo católico que podemos llevar a nuestras vidas. La Iglesia está claramente volcada a favor de la unidad. Para que ustedes se hagan una idea, los tres últimos papas han hablado de la unidad en 1755 discursos, 350 audiencias, 311 homilías, 140 escritos y 128 explicaciones. El Ángelus, el Papa aprovecha el Ángelus del miércoles, como ustedes saben, para dar doctrina progresiva de los tiempos de Juan Pablo II, pues 128 veces se ha referido a la ortodoxia y en la mayoría de las cartas encíclicas, exhortaciones, encíclicas y mensajes. Sin embargo, tiene unos matices que hay que guardar, que son los propios del ecumenismo católico. ¿Cuál es el primero? Vivir la caridad de forma efectiva y colaborar en las causas comunes de tipo ético. Hombre, nosotros aquí no tenemos mucha gente que no sea católica, pero hay que tratarla con cariño, los pocos que sean. Yo soy antiguo, soy profesor de nuestra alcaldesa, por ejemplo, la alcaldesa de San Fernando, le di clase durante unos cuantos años, desde que estaba en segundo de BU hasta COU, y bueno, mantengo muy buena relación, hace tiempo que no la veo. Ella es evangelista, su padre era evangelista, pues tenía una comunidad, yo no sé cómo estará esa comunidad. Hay que tratar con respeto y colaborar en todas las causas comunes de tipo ético que se puedan colaborar: defensa de la vida, defensa del medio ambiente, lucha contra la persecución de los cristianos, lucha contra cualquier cuestión social. Sí, mano absolutamente abierta. Segundo, ya hay un acuerdo, como les decía hace un momentito, mutuo de culto y sacramento con la Iglesia Ortodoxa, lo cual es un avance notable, ¿vale? Muy grande. En tercer lugar, porque claro, no es solo que nosotros reconozcamos, sino que se nos reconoce. Tercer lugar, evitar acciones aisladas, por favor. No pretendo yo después de esta charla que ahora se lancen ustedes a montar historia en la hermandad, yo qué sé, de la borriquita. Supongo que San Fernando tiene una hermandad de la borriquita, ¿verdad? La hermandad de la borriquita, pues se lancen aquí a montar. No, si vamos a ir al ordinario, que si no le damos un susto, vamos a ir al obispo y le decimos al obispo: don Rafael, usted, que nosotros tenemos estos tíos enfrente, que vamos a montar una cosa en medio de la calle, ¿vale?
Bueno, pues a ver, lo dice don Rafael, se habla con el arcipreste, ¿verdad? Que se pondrán nerviosos nada más escucharlo. No hay nada malo en encuentros de oración, el mismo Papa los ha fomentado, pero hay que alejarse, por favor, expresamente de conceder la comunión eucarística, en el caso de los protestantes, porque no sabemos y no estamos en condición de saber. No olvidar que no vamos a lograr nosotros la unidad, sino quien la va a lograr es el Espíritu Santo. En cuarto lugar, que la Iglesia venera y admira los elementos de fe de estas iglesias y comunidades, pero confiesa que la plenitud del Evangelio reside en la Iglesia Católica. ¿Pues somos los más guays? No, nosotros somos unos desgraciados. Pero sencillamente Pedro está aquí, ¿vale? En quinto lugar, el ecumenismo no puede consistir en ceder en aspectos esenciales. ¿Y cuáles son aspectos esenciales? Los 7 sacramentos, el papel mediador de la Santísima Virgen y, en tercer lugar, el papel del Papa como garante de la unidad. Esto no es cuestión de repartir cromos, o de, bueno, yo corto este cromo y te doy la mitad. No tiene sentido, ¿eh? En sexto lugar, el verdadero ecumenismo es el ecumenismo espiritual, que consiste en rezar y ofrecer sacrificios. Todos los días pedimos en la misa por la unidad. Pues a ver si el domingo nos acordamos de pedir nosotros, unirnos al cura. Todos los ritos piden por la unidad todos los días, que se celebra la misa. Segundo, el octavario en torno a la unidad de los cristianos. En enero, muy prontito ya, en torno a la conversión de San Pablo. ¿Vale? Pues estar pendiente. Vivir la unidad entre nosotros, esta es la clave. Nosotros, ¿cómo puedo fomentar el ecumenismo? Pues mira, tratando en condiciones. Algo de la hermandad de X, con los que me llevo de pena desde hace 83 años, ¿vale? Ya he olvidado por qué estaba peleado con ellos, pero seguro que era una cosa muy importante, Estamos muy peleados. Bueno, pues olvidar esas cosas. Dar la mano, ofrecer la mano, Ofrecer. Venga, ¿no querían ustedes esto? Pues esto. Que se vea que vivimos la unidad entre nosotros. ¿Cómo vamos a fomentar la unidad fuera si no la tenemos? Y hombre, y la unidad con estas dos personas, claramente, Con el Papa Francisco, que es el que tenemos. Me guste o no me guste, y a unos les gustará y a otros no les gustará, pero eso no es un problema, porque él es Pedro, ¿vale? Él es el vicario de Cristo, y por tanto nosotros estamos con el vicario de Cristo. Y el que venga después, pues será negro, amarillo, de Corea o de donde sea, o habrá nacido en Chiclana, ¿vale? Estaremos todos orgullosos, ¿verdad?, de que un chiclanero sea elevado a ser el Santo Padre, pero estaremos siguiendo a Pedro. Y al obispo, que es de una manera o es de otra. Yo he tenido la fortuna en estos casi 20 años en el seminario de convivir directísimamente con dos obispos muy distintos, Don Antonio de una manera de ser y don Rafael tiene otra manera de ser, ¿vale? Pero no se nos puede olvidar que es el obispo, ¿vale? Y que sobre todo, por favor, que cuando surjan situaciones en el diario en el que nos provoquen repulsa porque la noticia que nos llegue es que el obispo ha cogido por el cuello a alguien por la calle, ¿vale? Pues que preguntemos, que a lo mejor no ha sido así, o hay que ver, preguntemos cuánto menos, intentemos estar unidos, No puede ocurrir que cuando llegan las cuestiones doctrinales en las que todos creemos, al obispo se le deja más solo que la una, ¿vale? Y pío que yo no he sido. Sí, me comentaba José Antonio, que entre pitos y flautas en San Fernando, pues prácticamente el 60%, el 70% de la población tiene algo que ver con las hermandades. Y esto está ahí, eso está ahí, Por desgracia, el político medio funciona por intereses creados y por perspectivas futuras de voto. No futuras por convicciones, ojalá actuaran por convicciones, para bien o para mal. Pero bueno, estamos nosotros ahí delante, Concluyo. Esta frase del Papa Francisco del 10 de noviembre del 16, ahora 2 añitos dentro de nada, yo creo que nos sirven para terminar. Dice: la unidad de los cristianos es un requisito esencial de nuestra fe. Un requisito que fluye desde el fondo de nuestro ser como creyentes en Jesucristo. Llamamos a la unidad porque invocamos a Cristo. Queremos vivir la unidad porque queremos seguir a Cristo. Vivir su amor, gozar del misterio de su unidad con el Padre, que es la esencia del amor divino. La unidad no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos o el producto de la diplomacia eclesiástica, sino que es un don del cielo. No somos capaces de llegar a la unidad por nosotros mismos,
ni tampoco podemos decidir sobre la forma y los tiempos en que se producirá dicha unidad. La tarea ecuménica implica, por lo tanto, el respeto a la legítima diversidad, a superar las diferencias irreconciliables con la unidad que Dios nos pide. La persistencia de estas diferencias no deben paralizarnos, sino que deben llevarnos a buscar juntos la forma de hacer frente con éxito a esos obstáculos. ¿Qué pueden hacer dos hermanos cuando se han enfadado? Pues si quieren reconciliarse, el mejor camino es acudir a su madre, ¿verdad? Pues que nosotros le pidamos a María, ¿verdad?, en torno a la que se unió la primitiva Iglesia, como nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, le pidamos a María que nos conceda el don de estar juntos entre nosotros primero, y luego que eso nos permita estar juntos con los otros cristianos aquí en la tierra, como ya estamos juntos en la sangre y en el cielo. Muchísimas gracias.